México Bárbaro es un libro escrito por John Kenneth Turner, un extranjero multimillonario que vino a México para ver cómo era el gobierno de Porfirio Díaz. Este libro toma cuenta entre el año 1908 e inicios de la Revolución. En el capítulo 1, John Kenneth Turner va a la zona de Yucatán y Quintana Roo, donde quería ver si había esclavitud. Notó que compraban hombres por 400 pesos, donde los hacendados no pagaban más de 65 pesos. También vio cómo los obreros se alimentaban con no más de una sola comida, donde su dieta era basada en tortilla, frijol y pescado podrido. Los obreros también trabajaban jornadas desde las 3:45 de la mañana hasta que se pusiera el sol, y luego después de eso no se iban a una casa así, sino que se iban a como una pensión en la cual no pagaban, pero era comparable con una prisión. Y también cuando un obrero estaba enfermo, tenía que trabajar a fuerzas o en todo caso, o en muy poco caso, recibían atención médica. Las mujeres se casaban con los mismos señores de ahí para así poder mantener. Los niños no iban a la escuela y vivían en una situación de extrema pobreza. Un yanqui valía lo que dos norteamericanos o lo que tres mexicanos. Eran agrícolas, pacifistas, una raza de atletas. Se levantan en armas en contra del gobierno por lo que más aman, su tierra. En 1894 son desterrados de su tierra y empezaron a ser cazados. Se crea la resistencia, que es conformada por 4.000 a 5.000 hombres. En 1905 fueron matados todos, lejos de su familia y de lo que más quieren. A los yaquis que se dirigen a Yucatán, al llegar al puerto de Guaymas, Sonora, abordan un barco de guerra del gobierno hasta el puerto de San Blas. Viajan amontonados en la bodega de sucia ropa. Muchos mueren en el camino por hambre o enfermedad. Aparte de eso, tienen que recorrer largas distancias a pie. Los yaquis desterrados son enviados a las fincas henequeras como esclavos, exactamente igual que los 100.000 mayas que ya se encontraban en las plantaciones. Se les trataba como muebles, eran comprados y vendidos. A las familias de los yanquis, a los hombres se quedaban toda la noche encerrados, mientras que a las mujeres se les obligaba a casarse con chinos o con mayas. Luego, cuando uno trataba de escapar, era cazado, y al llegar a una ciudad habitada, en esta la policía lo mataba. A las familias separadas se les prohibía unirse, y cuando el gobierno los dejaba de ayudar, cuando ya pasaban posesión de un amo. Estos trabajadores, a pesar de ser buenos y de que se adaptaban fácilmente, por lo menos 2/3 de ellos morían en los primeros 12 meses. En el capítulo 4, Kenneth nos narra la historia de Valle Nacional, que era una de las zonas más horrendas en las que estaban los esclavos, ya que solo el 5% sobrevivía arriba de los 8 meses. Lo que sucedía ahí es que los azotaban más, no les propiciaba nada de salud, y aparte como era de tabaco, pues también dañaba como el sistema de adentro. Ahí normalmente había delincuentes, y también nos explica cómo era que conseguían a los esclavos. Mayoritariamente era por compra, pero había otras maneras de conseguirlos, y la que era no tan lícita era la del secuestro, de los cuales agarraban personas que estaban drogadas o borrachos y se los llevaban. Ellos al poco tiempo perdieran sus tierras. En el capítulo 5,
Kenneth nos habla sobre el nombre antiguo del Valle de la Muerte, uno de Valle Nacional, que antes era Valle de la Muerte. El Valle Nacional fue llamado Valle Real al principio por los primeros españoles, pero después de la independencia el nombre fue cambiado por el de Valle Nacional. 35 años antes, esas tierras pertenecían a los indios chinantecos, tribu pacífica, entre quienes las dividió el presidente Juárez. Cuando Díaz subió al poder, olvidó dictar medidas para proteger a los nativos contra algunos hábiles españoles, y esto causó que ellos, al poco tiempo, perdieran sus tierras. Capítulo 6. Los peones del campo y los pobres de la ciudad. En este capítulo, Kenneth nos habla sobre los peones, los cuales eran atrapados por los del gobierno, ya que si no fuera por ayuda de estos, del gobierno, no podría ser un evento tan grande lo de los esclavos, ya que ellos transportaban, vendían, vigilaban y cazaban a esos esclavos. Y esta bárbara institución se puede encontrar en casi todos los estados de la República. De hecho, en 10 de los 32 estados de la República, la mayoría de los trabajadores eran esclavos. También, la deuda real o imaginaria que tenían los esclavos era el nexo de peón con el amo. O sea, el padre, el hijo, el nieto, hasta que se pagara la deuda, todos iban a seguir siendo esclavos del amo. De los 750,000 esclavos y los 5 millones de peones, eran mayoritariamente militares, policías, empleados domésticos y obreros. En 1866, Díaz ocupó a la fuerza la capital mexicana y en ese mismo lugar se autoproclamó presidente de México. El único poder que existía era el ejecutivo, y a pesar de todo eso, el 98% de los militares eran obligados, no querían estar ahí, o sea que solo un 2% era de los que querían estar ahí, debido a que el 98% no recibía ni paga suficiente como para poder mantenerse con vida, y de hecho su salario era casi nulo, como si se tratase de unos convictos. En el sistema Díaz también se creó la ley fuga, que es una forma de asesinar que tuvo su origen en un decreto del general Díaz, en el que autorizó el general a la policía para disparar sobre cualquier prisionero que tratase de escapar mientras estuviese bajo guardia. También existía una policía secreta muy numerosa encargada de espiar y detectar los movimientos revolucionarios. La Acordada es una organización secreta de asesinos que suele eliminar silenciosamente y sin escándalo a los enemigos públicos y personales de gobernadores o de otros políticos. Existieron varias prisiones, entre ellas la más horrible era Belén, que era como un albergue o un convento que tenía capacidad para 500 prisioneros, pero había entre 5,000 hombres ahí que no recibían, o si recibían era muy poca alimentación y salud médica, y tenían un terrible riesgo de contraer tuberculosis.